Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo estado y evolución de los proyectos. Y empezamos mes de octubre aquí con Simba. Madre mía, cómo me muerde, cómo le gusta jugar al chiquitín. Y en este nuevo vídeo, pues como veis por aquí, alguna vez en otro canal HelioCM os he hablado de las plantitas y los proyectos que tenemos. Pero bueno, vamos a empezar el vídeo en cuanto Simba nos suelte. ¿A que sí, machotete? Vamos al lío. Y ahora ya sí, empezando el vídeo, como veis, visión general del estudio. Por suerte, todo muy bien como siempre y que dura así muchísimo tiempo. Pero vamos a empezar el vídeo hablando de este 30 litros. Como veis, y me siento aquí, pues hemos cambiado el beta a 60 litros y me he traído unos barbo cereza o puntius titella del 500 litros para intentar nuevamente la reproducción de este pez. Evidentemente sé que no es el mejor acuario porque lo ideal seguramente sería aquel 70 litros, pero me resultaba mucho más fácil cambiar el beta y ponerlo ahí en este acuario que vaciar el otro acuario de peces. Y además es una prueba. Cosa positiva, aunque haremos un vídeo específico si conseguimos la reproducción de este pez, pero como veis en las puestas en esos huecos de piedra creo que va a ser una opción. Y la otra cosa que me parece una buena oportunidad, ahora como veis 24,8 grados es una buena oportunidad para empezar o intentar la reproducción de este pez. Pero bueno, esto lo iremos viendo más adelante. Y pasando justamente aquí al lado, pues como os he dicho, aquí nuestro beta. La verdad es que está ya mayorcito, pero bueno, esperemos que nos dure todavía algún tiempo porque le tenemos mucho cariño a este pez. Y este proyecto sigue evolucionando favorablemente. Si recordáis el último vídeo, pues muchas de las hojas se habían resentido del cambio, pero como veis por ahí algunas ya están echando las anubias. Hojas nuevas, eso es lo importante, que se está adaptando todo muy bien y sencillamente va a ser paciencia igualmente. Aquí alguna bucefalandra, incluso las criptocorines, como veis, hojas nuevas. Y eso es lo que importa, que el proyecto va bien. Ahí fijaros esa gambita roja que ha salido. Pero bueno, poco a poco ya veréis cómo se va a poner muy bonito este proyecto y estoy muy contento con el resultado y de cómo ha quedado este nuevo montaje en esta urna de Waterboss de 60 litros. Y ahora pasando aquí al pequeño acuario, este sí que es un nano, como veis le hemos añadido unas pequeñas Anubia pangolini. Si recordáis una publicación en Instagram, pues estuvimos hace unas semanas en Valencia, visitamos la tienda de Landscaper, estuvimos hablando con Albert y bueno, me decidí traer esta Anubia que me gustó mucho. La verdad es que es un detallito, vale en dinero, pero como siempre digo, los caprichos se pagan y yo sabéis que soy muy de ser así. Y este proyecto está muy bonito. Aquí como veis con la cámara parece que es mucho más grande de lo que en realidad es, pero si me alejo comparado con los 60 litros, fijaros qué chiquitín es este proyecto, lo que siempre os digo. Un proyecto en el que solo tenemos algunas neocaridinas, lo repito muchas veces porque hay gente que me pregunta, ni siquiera se me ocurre poner aquí a mí un pez beta, pero bueno, como veis el proyecto va evolucionando positivamente y la verdad es que me da muy poca faena como el resto de acuarios que tengo en casa. Y ahora os comparto una visión desde mi escritorio, lo que veo desde aquí y lo que veo desde aquí. Este es mi estudio, lo que siempre os digo. Y bueno, y también lo que siempre os digo. En este mes de octubre vamos a empezar a hacer directos ya, por fin, después de tanto tiempo en Acuarios GCM, que ya tenemos bastante experiencia. Pero también seguiremos haciendo directos en HelioCM. Así que importante suscribiros en ambos canales para no perderos nada, recibir todas las notificaciones y estar al día. Y evidentemente también nos podéis seguir en el resto de redes sociales. Y pasando por aquí, los ecobotes guavicusas o ecosferas, como lo queramos llamar, tenemos de todo un poquito. Va muy bien, si recordáis la nueva adaptación porque se rompió el bote, cosa que vimos en el anterior resumen. Va muy bien. Este va espectacular. Y este sí que ha pegado un poco de bajón y en realidad me estoy planteando rehacerlo porque casi todas las plantas, por no decir todas las que tengo aquí, a día de hoy las tengo una copia de seguridad en cada uno de los proyectos que tengo de acuarios y me estoy planteando hacer una clonación de este proyecto porque me encanta donde en este acuario, o en este bote, perdón, que es mayor, pues empezar a meter más variedades de anubias y bucefalandras y tenerlo igual que ese porque de verdad es que lleva muy poquito trabajo, muy poquita luz y es un proyecto muy agradecido, como siempre os digo, que cada vez me gusta más. Y ahora pasando al proyecto de macroalgas, este sí que va espectacular. Fijaros esta especie de alga cómo está tirando. Se ha desatado literalmente. Costó meses, pero ahora la tengo aquí muy bien, la estoy disfrutando muchísimo.
al igual que el resto de macroalgas. También, como dije, agradecer a la gente que ha contactado conmigo por privado. Hemos hecho un par de envíos. La idea es hacer máximo un par de envíos de macroalgas al mes para respetar también la propia naturaleza del acuario. Y también aquí una reflexión, porque mucha gente me ha escrito por privado pidiendo mi teléfono, pidiendo asesoramiento. Y yo lo que os digo siempre, yo soy un aficionado independiente que no vivo de esto, que lo que obtengo del canal es para mantener el propio canal, lo digo por activa y por pasiva, pero es la realidad. Y a esa gente que me ha pedido asesoramiento, yo la ayuda, de verdad lo digo, con la mejor intención como persona que soy, la doy a través de los vídeos que comparto, de esas experiencias que voy ganando y adquiriendo, que lo comparto todo en las redes sociales. Y si hay alguna duda particular, para eso también tenemos los vídeos directos que hemos dicho, y yo siempre respondo una duda particular a todo el mundo, pero no me dedico a hacer asesoramiento personalizado porque no es mi trabajo y porque no tengo tiempo para ello. Porque lo importante para mí como aficionado es disfrutar de los acuarios aquí en casa cuando tengo tiempo y disfruto mucho de este macroalgas. Y justamente aquí al lado del macroalgas pues tenemos nuestros 75 litros en emergido con las iriaterinas. Estos peces la verdad es que me encantan con sus danzas, con su baile. Lo que os digo siempre de hacer acuarios cada vez más temáticos, más monoespecíficos. De verdad que se disfrutan muchísimo. De todas formas, en el próximo vídeo hablaremos de reposición de peces y os daré mis consejos, ¿vale? La parte del emergido, como veis, las plantas también han agradecido un poco las bajadas de temperatura, están mucho mejor. Incluso la parte de la tripartita pues ya empieza a echar brotecillos nuevos y esperemos que se regenere lo antes posible porque este proyecto puede brillar mucho este invierno, puede quedar muy bonito. Y una de las cosas que tengo en mente, y cuando digo tengo en mente es planificación que va a llevar muchos meses, seguramente incluso algún día, pues a lo mejor ese proyecto hacer una ampliación aquí, pero eso dependerá de muchos factores. Ya os digo que este invierno vamos a pasar con total tranquilidad, que bastante hacemos esfuerzo con mantener todo lo que tenemos, no en perfectas condiciones, sino económicamente, porque no veáis cómo está el tema de las facturas de la luz y todas las cosas. De hecho, lo comentaba por privado el otro día en un directo, este proyecto de macroalgas me está consumiendo más luz, porque es casi como si fueran altos requerimientos, que ese 300 litros al que vamos a ver ahora mismo en bajos requerimientos, para que os hagáis una comparativa. Y ahora hablando del 300 litros, como veis súper verde este proyecto, está muy bien. Y fijaros aquí la novedad, esta hembra de apistograma Fire Red nos la trajo un suscriptor y miembro de canal que es Domingo, al que le mando un saludo y nuevamente le doy públicamente las gracias. También he echado aquí un par de pastillitas de fondo a ver si salen todas las corridoras. Y por ahí que están siempre escondidos los neones verdes. Pero bueno, una de las cosas que he hecho, sabéis que normalmente tengo el pH a 6,7, 6,8 y en este acuario lo he llevado un poquito al extremo a 6,5 para que sea un ambiente más adecuado para esa hembra de apistograma. Y como he dicho, hablaremos de reposición de peces en el próximo vídeo y una de las cosas que va a venir va a ser nuevos compañeros para esa propia hembra de apistograma y algunas cositas más, pero bueno, como he dicho, eso en el próximo vídeo. Y bueno, ya para terminar, y como es costumbre, pues nos despedimos con el 500 litros. Como veis está bastante bien. Alguna mancha en el cristal trasero, pero porque ha caído agua por detrás y me resulta muy difícil limpiarlo, pero bueno, es que estos barbos torpedo la verdad es que saltan bastante y tiran agua afuera. Y este será uno de los cardúmenes que también repondremos, como veremos en el siguiente vídeo. Y el otro que repondremos o intentaremos, como habéis visto, a través de la propia cría, es el de estos barbos cerezas. Pero este proyecto, que os voy a decir, se disfruta muchísimo aquí en el salón de casa. Dicho esto, me despido aquí en el día de hoy. Ya sabéis, como he dicho, suscribiros en ambos canales para no perder nada, sobre todo los directos que vamos a hacer en los dos canales. También sabéis que tenemos la función miembros de canal para seguir creciendo como proyecto independiente de canal que somos. Y sabéis que no olvidéis nunca de dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios. Pero siempre lo importante, y lo hemos dicho muchas veces, es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!